Bueno, ya estamos de vuelta aquí en TX Health para hablar de salud como cada martes de 3 a 4 y los jueves de 2 a 3. Y recuerden que tenemos repetición hoy día a las 9 de la noche y el domingo a las 6 de la tarde. Y también nos pueden escuchar el programa en Spotify, en SoundCloud y en txradio.com y seguirnos en nuestras redes sociales. Nos va súper bien el programa, estamos contentos. Ha sido un año muy, muy interesante para también dar a conocer proyectos de salud digital, nuevas terapias, emprendimientos y mucho más. Y por eso también queremos hoy día, ya haciendo como el recuento, ¿no? Como les decía, es el último programa de este 2020 para la historia. Queremos conocer cómo han sido los avances, ¿no? Que ha tenido la salud digital en el contexto de la pandemia y qué se proyecta, ¿no? Para el próximo año, este 2021, que esperemos pueda mejorar un poquito más al respecto de este. Y para eso ya está con nosotros el doctor José Fernández, subgerente general de Rayen Salud. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Hola, muchas gracias. Un gusto estar de nuevo acá. Igualmente, bueno, conversemos obviamente por este año que ya vamos cerrando, ¿no? Ha sido un año que a todos nos ha marcado, para bien o para mal. Principalmente muchas personas han perdido un ser querido por esta enfermedad, otros que han estado hospitalizados, que están ahora enfermos. Mi timeline también se ha llenado de nuevos casos, ¿no? De COVID-19, vemos que esto va en aumento, pero también viendo lo positivo, ¿no? Yo creo que ha habido un aumento interesante de la penetración de la tecnología en esta transformación digital, principalmente en lo que es el área en la salud, y que también ha permitido generar mejoras y avances. En ese sentido, ¿cómo ha sido un poco este recuento y lo que también ha permitido hacer los establecimientos de salud? Claro, mira, bueno, este año efectivamente, como dices tú, ha sido un año difícil, ¿sí? Muy difícil, pero ha dejado grandes aprendizajes. Yo creo que desde el punto de vista de la transformación digital sanitaria, que es donde nosotros nos movemos y donde creemos que el aporte ha sido significativo durante este año, hay tres puntos que yo creo que son importantes destacar. Uno, que efectivamente se nos exige desde el mundo de la salud, ¿cierto?, incorporar nuevos modelos de atención de salud, ¿cierto? Y el modelo de atención de salud digital, o desde lo digital, fue uno de los que, si bien es cierto, se venía trabajando hace muchos años ya en Chile, se instaló y llegó para quedarse. Eso es lo primero. Por lo tanto, cuando uno asume un nuevo modelo de atención, ¿cierto? Y el siguiente desafío es que el capital humano, ¿cierto?, entienda cómo es moverse desde lo digital, pues, desde los conceptos de identidad digital de los profesionales de la salud, que de repente uno tiene que empezar a ser más cuidadoso con lo que publica, por ejemplo, en redes sociales, ¿cierto? Porque uno empieza a ser un referente para los conocidos y también para los no conocidos. Y por tanto, esta forma de aumentar las capacidades del capital humano en salud, desde la adopción del modelo, desde la adopción de nuevas tecnologías, desde aprender a hacer cosas que no sabíamos hacer. Fíjate que uno de los principales desafíos del COVID, ¿cierto?, fue el manejo de pacientes críticos, de los ventiladores mecánicos y todas estas cosas. Y obviamente no habían tantos especialistas en estos espacios, por lo tanto, el mismo capital humano, ¿cierto?, los mismos profesionales de la salud tuvieron que reconvertirse a adoptar este nuevo modelo de atención, este modelo de atención en pandemia. Y algo que a mí me parece que es espectacular, sí, de este año, es que aprendimos a trabajar en conjunto. Fíjate que se crea casi una red asistencial completa entre lo público y lo privado para el manejo de camas. Antes no existía eso, tal vez existía, y yo debo decir lo que sí existía, para las campañas de invierno, ¿cierto?, cuando habían problemas de cama, que siempre hay, ¿cierto?, y se transferían pacientes respiratorios, ¿cierto?, hacia las clínicas privadas. Pero este movimiento masivo de centralizar todas las camas como si fuéramos un solo sistema de salud, con todos los sistemas de información que hay detrás de eso, con la información en línea en tiempo real para poder hacer mejor gestión, ¿cierto? Yo creo que permiten configurar, ¿cierto?, este escenario para que esta transformación digital desde lo sanitario, ¿cierto?, se vaya estancando, digo yo. Y por último, entender también que este año nos va a generar, y ya está generando, un gran problema, que se viene para el siguiente, ¿cierto?, que tiene que ver con que, como la mayor cantidad de población con enfermedades crónicas no transmisibles, diabetes, hipertensión, hipotiroidismo, hipertiroidismo, etcétera, la población renal, ¿cierto?, con enfermedades renales, no pudieron asistir a sus controles. Esas personas pueden o están en riesgo de descompensarse
y la descompensación de estas enfermedades, ¿cierto?, llevan a infartos, accidentes cerebrovasculares, a problemas que son muy graves de atender. Y claro, nos concentramos en esta gran patología del SARS-CoV, ¿cierto? Eh, pero, eh, pero no porque quisiéramos, se dejó de lado esta otra gran población y que tenemos que volver nuestra mirada nuevamente al cambio del modelo asistencial para decir, ok, sí, es riesgoso mover a esta población que es de riesgo, ¿cierto?, a los establecimientos, ¿cómo llegamos a ello? Y por eso el advenimiento y la instalación, ¿cierto?, de la telemedicina en todas sus variables, yo creo que ha sido lo más importante desde el punto de vista de la transformación digital. Y en ese sentido la telemedicina vino también como a suplir esas faltas de consultas presenciales que, como decía, se ausentaron, ¿no? Debido al miedo, por una parte, de las personas con enfermedades crónicas de ir a servicios de urgencia o a las consultas clásicas, ¿no? O sea, vemos un montón de cirugías postergadas, también Sí. pacientes, como decía, crónicos con cáncer, diabetes, que no pudieron hacerse sus controles diarios, que ahora se está retomando. ¿La telemedicina ayudó en algo o todavía falta un poco la adaptación a esta tecnología que claramente no es comparable de ver a un médico que te toca, te dice qué te pasa, ¿no? Bueno, depende Sí. de la enfermedad que uno tenga igual. Claro, yo creo que, mira, yo soy neumopediatra, entonces, claro, yo siempre decía, ¿cómo voy a atender a un chiquitito sin escucharlo? ¿Cierto? Entonces, debo reconocer que, claro, el ámbito del telemédico tiene, obviamente, sus limitaciones, ¿ah? No puede ser un canal único, pero es un canal bastante práctico y se está utilizando y está abarcando una alta penetración, ¿cierto?, para las consultas que uno puede hacer desde, a nosotros nos enseñaban en la universidad, desde la semiología, ¿cierto?, desde la historia clínica, desde la consulta. Gran parte de las consultas que muchas veces se hacen, por ejemplo, para revisión de exámenes, ¿ah? Se pueden hacer perfectamente a través de una teleconsulta, porque uno mira el examen, le dice a un paciente que es diabético, está súper bien, está mal, tenemos que mejorar la dieta. Hay muchas cosas que tienen que ver con la conversación, ¿cierto? Y con la educación en salud, que es fundamental. Claramente la telemedicina no cubre todos los espacios, pero es un gran filtro, es un gran filtro. O sea, permite decir, mira, esto te puedes aguantar y esto, si pasa tal cosa, te vas a un servicio de urgencia o ven a verme a la consulta. Hemos visto que hubo una implementación de la telemedicina bastante gradual, pero ya terminando el año, si uno se fija, yo ayer me sonreía porque me ofrecían un seguro para el auto que incorporaba telemedicina, por ejemplo. ¿Verdad? Mira qué interesante que se esté considerando este espacio. Casi todas las clínicas, ¿cierto?, casi todo el sector privado implementó con mayor fuerza sus canales telemédicos. En el público ha ido aumentando, desde ya decir que la atención primaria, ¿cierto?, que nosotros atendemos, nosotros disponibilizamos una herramienta telemédica, y la verdad es que ha sido espectacular. Hay por lo menos 3.000 atenciones este último tiempo, ¿cierto? 3.000 atenciones que se han dado a través de esta modalidad. Y los pacientes, cuando uno pregunta a los pacientes, a los profesionales cómo ha sido, ¿cierto? La verdad es que lo han encontrado espectacular. ¿Por qué? Porque ya llevaban, no sé, 6 meses sin poder ir al centro de salud y no habían podido ver a nadie. Entonces, este contacto humano, que obviamente no es el de la piel, ¿cierto?, pero el contacto de vernos, el de que me escuchen, de que chuta, ¿qué me está pasando? O la verdad es que estoy súper bien, Claro. es bueno. Y lo otro es que también uno de los principales problemas que tiene la telemedicina es que los, entre comillas, pacientes, a mí no me gusta llamarlo así, ¿cierto?, pero para que todos entendamos, los beneficiarios de los sistemas de salud no estaban muy acostumbrados a usar esto, ¿sí? La videollamada, ¿cierto?, a lo más el WhatsApp con el mensaje, pero uno ve, no sé, yo veo a mi suegra, a mis papás, ¿cierto?, que son adultos mayores, que la verdad es que ahora esto es súper natural, ¿ah? No, y Está es mucho ahí, más está cómodo. disponible. Y la verdad es que tiene una penetración que yo creo que no habíamos logrado dimensionar. Obviamente hay que avanzar en este ámbito. Yo sé que este gobierno y el que siga, ¿cierto?, van a seguir pensando, dado esta modalidad, de decir, bueno, ¿cómo somos capaces de llegar a los lugares donde menos tienen para que Eso. tengan acceso a esta tecnología? Y en ese sentido, ¿cree como que ya se instauró para quedarse la telemedicina? O sea, como
un periodo sin pandemia. ¿Sabe por qué también le pregunto? Porque a mí me llegó a través de un kit bien interesante de unos emprendedores que traía, por ejemplo, un medidor del pulso cardíaco, también para verte la garganta, los oídos, todo eso que también se podía reflejar a través de una conexión del celular o el computador. Entonces el médico podía, obviamente uno tenía que examinarse, ¿no? Y de ahí mostrarle eso al médico, pero también lo encontré innovador. Ahora, igual es mucho más complejo y todo, pero como que hay mucha innovación respecto a cómo seguir un poco con esto ya para futuro. Así es, o sea, aparte de la telemedicina, bueno, ese es un espacio el espacio del telecuidado, ¿cierto? Que es como un ámbito de la telemedicina que tiene que ver con monitorizar a esta población, ¿cierto? Que está en riesgo, que tiene alguna enfermedad crónica, tiene un montón de gadgets, ¿cierto? Que uno podría utilizar. Ahora, nuevamente, yo creo que partimos con el ámbito de la telemedicina sincrónica, ¿cierto? Esto es como lo que estamos haciendo ahora, que nos vemos y hablamos, interactuamos en el mismo momento. Pero también hay que recordar que hay un espacio de la telemedicina que es asincrónica, ¿cierto? Que tiene que ver con las consultas, que muchas veces uno termina la videoconferencia con el médico, pero le pidió examen, entonces después el doctor le dice, mándame un WhatsApp con los resultados, o nos vemos después con resultados de los exámenes. Este espacio de comunicación que antes no existía, quizá existía mucho en el mundo nuestro de lo pediátrico, ¿cierto? Que en general damos el teléfono y las mamás nos tienen ahí, ¿cierto? Sobre todo los pediatras. Apunta, claro, pero en general eso no se da en otras especialidades. Entonces, yo creo que eso también se abrió para mantener un canal. Nuevamente, la salud es un continuo y muchas veces la gente iba al médico y después se perdía de él hasta o que se enfermaba o al siguiente control al año. Pero cuando empezamos a apreciar de que a través de estos canales, ¿cierto? Podemos hacer un continuo de la atención, por ejemplo, que una enfermera llame a un paciente diabético, que la nutricionista, después de darle una pauta, pregunte cómo te ha ido. Esto es espectacular. Y yo creo que es por donde tenemos que avanzar. Y ahí también hablando de otro ámbito, no solamente de la telemedicina, por ejemplo, lo que es la inteligencia sanitaria o el uso secundario de la información, también cómo se proyecta el uso de esto en el futuro, ya sea el próximo año, con la continuación de la pandemia hasta que no tengamos una vacuna y tengamos inmunidad de rebaño, esto va a seguir, y post pandemia. Mira, a medida que más registros clínicos electrónicos tenemos, la telemedicina, y esto es importante decirlo, la Superintendencia de Salud, también de forma muy oportuna, ¿cierto? Después de que FONASA habilita para que podamos hacer telemedicina los médicos a través de la modalidad de libre elección y otros profesionales, dice, ojo, que la telemedicina no es solo una videoconferencia, se debe hacer con registro clínico, porque si no, la verdad no tiene mucha validez, porque ¿qué pasa con el tema médico legal y eso? Cuando uno tiene un registro clínico, sobre todo electrónico, con telemedicina, empieza a generar datos, información. Fíjate que, bueno, nosotros atendemos a gran parte de la población chilena con nuestro registro clínico REYEN, y empezamos a ver cómo empezaba a subir el diagnóstico de COVID, o sospecha de COVID, o confirmación de COVID. Y nos empezamos a dar cuenta que se empezó a adelantar a los informes que daba el ministerio, porque el ministerio tiene una plataforma específica para eso que se llama EpiVigila. Ahora, el problema es que EpiVigila no interopera. Por lo tanto, nosotros nos pusimos a disposición y seguimos estando a disposición para poder interoperar, para poder cruzar la información desde lo que los laboratorios estaban informando, porque los médicos algunos no registraban en la EpiVigila el paciente. Entonces, fíjate la cantidad de datos que de repente tenemos en forma de parcelas, ¿cierto? En laboratorio, en el registro clínico de uno, en el registro clínico de otro, en una clínica, ¿cierto? Toda esa información que es información rica para poder hacer uso secundario, o como llamamos nosotros inteligencia sanitaria, permite que uno pueda tomar definiciones a menor tiempo, con oportunidad, ¿cierto? Y por tanto, dado el contexto del COVID, empezaron a surgir todas estas fuentes de información y también un registro más exhaustivo en el registro clínico electrónico, porque quizás había un poco más de tiempo también en los lugares donde tenían menos carga asistencial, no así en los lugares que estaban casi en primera línea. Por tanto, con esa riqueza de información sanitaria, ¿qué nos falta? Nos falta alguien, y aquí hay un triunvirato perfecto, digamos. Nos falta alguien, ojalá de la academia, ¿cierto? Que pueda decir, mira, ayudarle entre la
academia, lo público, lo privado, que en general tienen los registros clínicos, ¿cómo somos capaces de darle una forma a esta información? ¿Cierto? Darle un formato, aunque sea un reporte, que nos permita saber cómo vamos, por ejemplo, con los diagnósticos. Todo lo que hoy está pasando, que al principio fue como dificultoso para saber la positividad, los casos COVID, quienes fallecieron de esto o no, tiene que ver porque nos empezamos a acomodar para entregar información y hacer uso secundario de esto, ¿cierto? Y hoy en día tenemos información casi al instante por ejemplo, nosotros manejamos el Registro Nacional de Inmunizaciones, ¿cierto? Y la campaña de vacunación que partió ahora de COVID, ¿cierto? La empezamos a seguir minuto a minuto y sabíamos minuto a minuto cuántos vacunados, en dónde se habían vacunado. ¿Te fijas? Entonces, uno puede de todas tomar... las vacunas, no solamente ahora del COVID. Claro, el RNI es para las campañas de los niños, las campañas de influenza. Fíjate que ahora se nos va a mezclar una campaña de COVID con la de influenza, ¿cierto? Entonces, toda esa información es muy rica para que el que toma la decisión puede decir, acá potencio más, aquí mando más vacunas, al contrario, aquí me faltan camas, por lo tanto, muevo pacientes. ¿Qué está pasando con mi población? Nuevamente la atención primaria, crónica. Si tengo los resultados de los exámenes, pucha, me puedo adelantar. Este grupo que está a punto de descompensarse, lo llamo a través de alguna herramienta también de contactabilidad, ¿te fijas? Entonces, hay tanta tecnología que hoy se ha puesto al servicio, ¿cierto?, de este nuevo modelo de atención sanitario desde lo digital que permitiría incluso que cuando ya pase lo del COVID, porque va a pasar, ¿cierto?, mantener estos canales. Totalmente. Y ahí en ese sentido, ¿cómo se puede seguir promoviendo, no? O sea, bueno, ahora decías, por ejemplo, el tema de la academia, pero ¿cuáles son como los otros desafíos o quizás cómo debería esto mejorar en su implementación ya para aprovechar toda la tecnología que tenemos que realmente uno se pregunta por qué? Yo siempre me pregunto, y lo hablamos con altos expertos, o sea, ¿por qué no se implementó antes? O sea, desde todos los ámbitos, no solamente de la salud, realmente ha ayudado, sin duda que todavía siguen las brechas digitales, pero ha sido como salvavidas también dentro de esta situación. Sí, mira, la verdad es que esto siempre requiere recursos y por lo tanto yo creo que como país, ¿cierto? Deberíamos poner un ítem que esté dedicado a esto. Por ejemplo, la ciencia de datos, ¿cierto? Que seamos capaces de decir, mira, ¿cómo tomo los datos de salud? Por lo tanto, tengo gente que sabe de ciencia de datos, tengo gente de salud, ¿cierto? Tengo gente que sabe de modelos, y cómo podemos nuevamente dibujar juntos una solución que pueda ayudar al que está ahí en primera línea, digamos. O sea, fíjate que ahora los directores de un establecimiento no están pensando mucho en esto, están pensando en la preocupación que tienen hoy al día al frente. Pero si viene un grupo y le dicen, mire, nosotros nos vamos a preocupar de esto, le vamos a recoger sus preocupaciones y quizás le vamos a dibujar algo que le permita saber, un cuadro de mando, un gráfico, lo que fuera, cómo va su dirección. Eso ya está pasando. Fíjate que nosotros manejamos una herramienta de inteligencia sanitaria que se llama IRIS, ¿cierto? Y está instalado en todos los centros donde nosotros tenemos nuestra herramienta. Y el movimiento de uso respecto del año pasado se duplicó. O sea, en un 100%, eso quiere decir que la gente está diciendo, ok, tengo tanta información que yo registro, ¿qué puedo hacer con ello? Ahora pueden saber cuál es su estratificación de riesgo de la población, quiénes están más complicados, menos complicados, dónde viven, en dónde hay brotes de algún tipo de problema de salud, donde, por ejemplo, hay mujeres que no tienen hecho el Papa Nicolau, entonces, por lo tanto, en vez de que las cito al centro de salud, hago un operativo en el lugar, no sé, esas cosas. Los datos son súper importantes para al final, como decías, tomar estas decisiones, ¿no? Y que sirven en todo ámbito, o sea, desde las autoridades, desde los centros hospitalarios, de los mismos médicos, ¿no? Las municipalidades. Sí, o sea, fíjate que yo creo que eso ha sido espectacular este año, que se logró entender la importancia de los datos y la grandeza que tiene un buen informe o un buen resultado. Cuando nos caímos en esto es cuando lo hace una sola entidad, que no escucha el resto. ¿Te fijas? Porque aquí empezamos con estas miradas. A mí me gustan estas miradas compartidas, en donde todos ponemos inteligencia. Si nadie
nadie se las sabe todas. Y por tanto, por lo mismo, debemos avanzar en esto, en el diálogo y armar estos triunviratos. Y yo creo que tenemos mucha experiencia en Chile para hacerlo. No, y además que son datos anonimizados, o sea, no es que Por acá supuesto. la gente tenga temor porque se van a dar a conocer sus datos personales y esto puede ser mal usado, o sea, para nada, o sea, siempre también se ha abogado a eso, o sea, son datos que se usan solamente para estrategias para mejorar, ¿no?, la salud sin ninguna vulneración de eso, así que me parece excelente todo lo que se está haciendo, sin duda se viene un año cargado de nuevos desafíos, doctor, y bueno, esperemos qué es lo que se viene, ¿no?, este 2021. Desde ya agradecerle por estar con nosotros también como Rayen Salud aquí en TX Health, desearle que termine este año, bueno, de una forma también importante con su familia, con sus seres queridos. Así que quiero despedir al doctor José Fernández, su gerente general de Rayen Salud. Doctor, ¿quiere decir algunas palabras al cierre para quienes nos están viendo, escuchando, que Sí, siempre ven bueno, el programa? eso, primero que nada, muchas gracias. Muchas gracias por este espacio. Le hemos puesto mucho cariño. Muchas gracias a Andrea. La verdad es que ha sido un honor trabajar, ¿cierto?, juntos en esto, de Sí. comunicar lo que se llama esta transformación y a tener esperanza, a tener mucha esperanza. Las cosas van a salir mejor. Hay que mantener las medidas sanitarias, hay que cuidarse mucho, hay que cuidar a los que uno quiere, ¿cierto? Y te invito a que sigamos avanzando juntos en este mundo de la digitalización de la salud. Yo creo que es un gran cambio, no hay que tenerle miedo a los cambios, pero que ha permitido que la población, ¿cierto?, logre acercarse más al mundo sanitario. Y eso es algo maravilloso. No, es increíble la revolución científica que ha habido este año, sobre todo con la vacuna, Gracias. realmente es asombroso y enorgullece, ¿no? La Así es. ciencia es la protagonista y como decía, yo creo que hay que poner la esperanza en la vacuna. Las pandemias duran cerca de 2 años en la historia de la humanidad, si ha sido, y vamos a pasar, vendrán otras nuevas también, eso hay que Mejor, tenerlo en mejor claro, pasado. pero sí, pues, pero por ahora hay que cuidarse y cuidar a los nuestros y a quienes nos conocemos y bueno, salir todos juntos Eso. adelante. Doctor, un abrazo, que esté muy bien, Bueno, feliz año chao. adelantado. Sí, Chao. feliz año. Chao, chao, que estén bien. Nos vamos a la música, recuerden que nos pueden seguir escuchando en txradio.com, en el hashtag TXHealth y por supuesto TX Radio en Twitter, TX-radio en Instagram. Vamos a la música y a la vuelta seguimos con más programa.